Hola, muy buenos días. Es un placer compartir con ustedes la emisión de un nuevo Frente a Frente esta mañana con la diputada independiente del Congreso Nacional, Ligia Ramos, aquí a mi lado izquierdo. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está usted? Buenos días, Renato. Gracias por este espacio para hablar sobre este tema tan mencionado, ¿verdad? Últimamente. Este asunto de una comisión que ha nombrado el presidente del Congreso Nacional y que ha generado mucha controversia en varios sectores que históricamente defendemos la libertad de prensa y expresión, aunque el Congreso se tiene otra visión de que el proyecto es para las radios comunitarias y que no atentará contra la libertad de expresión. Pues ese va a ser el debate. Ese va a ser el debate hoy. ¿Qué se siente estar ahí independiente en el Congreso? Muy bien, Renato. ¿Se siente bien? Duermo bien, tomo decisiones bien, no tengo conflicto con nadie. Puedo criticar a quien quiera, cuando quiera y no tengo líneas políticas de nadie. Muy bien. Tengo también a la directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, Dina Mesa. Dina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, Renato. Saben que Dina es periodista, fue compañera nuestra. ¿Somos generacionales, Dina? ¿O tú entraste un poquito antes o yo fui antes que tú? Yo entré en el 86 y salí en 92. Sí, aunque yo soy cuenta 78, 145, pero es que Pero llevamos clases y... anduve con otras decisiones en principio, pero sí fuimos compañeros en algunas clases. Ajá. Dina, ¿cómo está ese asunto de los requerimientos fiscales ya para empleados de la Secretaría de Derechos Humanos? Bueno, lastimosamente hay una denuncia de la ministra a través de su apoderada legal, que es una asesora que tienen ahí, que interpuso una denuncia por usurpación contra sus propios compañeros del Libre en la Secretaría de Derechos Humanos, violentando el derecho a la protesta. Entonces ayer llegó la DPI con todas las intenciones de entrar a hacer una inspección, Sí. haciéndose los niños bonitos ahí, de que les iban a ayudar y que iban a ver cómo estaban y que no sé cuánto. Cuando les pedimos la autorización, no llevaban ninguna autorización, tenían un legajo de documentos, no los quisieron mostrar y por lo tanto les dijimos que no podían pasar, porque es una responsabilidad de los empleados todo lo que está ahí, ¿verdad? Entonces, después nos dimos cuenta que hay esta denuncia, ayer lo dijo el director de comunicaciones, Yuri Mora, que en realidad se presentó una denuncia por usurpación. Sí. Lamentable en el gobierno de la refundación y del socialismo democrático. Pero se han producido requerimientos ya. Pues como previo a un requerimiento, tienen todo este accionar, el Ministerio Público. Estamos suponiendo que después vienen estos requerimientos, que incluso va a haber un desalojo y que se los pueden llevar detenidos y enchachados a los compañeros que están haciendo uso del derecho a la protesta por un derecho fundamental que es defender los derechos humanos. ¿Y estos son nuevos empleados de esa secretaría contratados con el gobierno de la presidenta Castro Sarmiento o son de los históricos empleados? Son de los nuevos contratados, los que llevaron a la presidenta Xiomara al poder, que estuvieron en las calles, que son de los colectivos que trabajan en los barrios y colonias, porque nosotros hemos venido acompañando todo el procedimiento, usted sabe, ¿verdad? Sí. Hemos venido desde el 2022 con diferentes conatos de denuncias que han habido ahí. Esta es una de otras que se han habido desde el 2022, desde que la ministra Natalie Roque puso un pie en esa secretaría, ahí se convirtió en el reino del terror. Eso es como lo identificamos a la Secretaría de Derechos Humanos, que está en los escombros en estos momentos. Mira que me está enviando una documentación la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, en este momento. Estoy abriendo la misma para que en algún segmento de este programa nos comentes esa situación, porque francamente no es saludable para el gobierno que una institución de la administración central como es esta secretaría, que debe defender los derechos humanos de la gente, esté conflictuada justamente por qué tipo de problemas. ¿Me los puedes especificar, por favor? La ministra está denunciada por graves violaciones a los derechos humanos. Hay gritos, incluso nos han dicho que hay un cuartito de torturas ahí donde mete a los empleados, los llama y los empieza a hostigar solos ahí, les quita los celulares y todo para que no hayan evidencias, porque anteriormente habían tomado videos, y además los coacciona, los retiene ilegalmente, una retención injusta de la libertad que hizo con una muchacha que está bajo terror, se tuvo que ir de Tegucigalpa porque piensa ella que la andan siguiendo,
Entonces, ese tipo de acciones, malos tratos, inhumanos y degradantes y otro tipo de acciones que tienen que ver con coacciones, firmar contratos, si usted firma un documento que respalda a la ministra diciendo que está en contra de la manifestación que está ahí. Entonces, todo este tipo de acciones, pero hemos venido documentando desde 2022, hemos tenido denuncias de empleados que están en el psiquiatra, que ahí tenemos hasta las fotos de las medicinas que les están dando para que puedan controlar los nervios que les hace llegar a la Secretaría de Derechos Humanos. Por eso, el reino del terror está intacto y está fortalecido por la presidenta Xiomara Castro. ¿Sigues en el mecanismo de protección? Seguimos acompañando los casos. Fuimos echadas del Consejo de Protección a través de una asamblea que no fue correcta de la Coalición contra la Impunidad en asocio con la ministra de Derechos Humanos. Tenemos en la Sala de lo Constitucional un amparo para que se restituya ese derecho de todas las organizaciones a participar democráticamente en esa asamblea de sociedad civil. Entonces, más adelante abordaremos con más amplitud este tema porque ya me están abriendo los documentos que me envía la ministra de Derechos Humanos. Decía que esto no le hace nada bien al gobierno que una ministra de una secretaría tan sensitiva en un área donde Honduras históricamente ha sido cuestionada y siempre andamos defendiéndonos y demostrando ante los organismos pertinentes que aquí no hay violación a los derechos humanos, en este momento esté atravesando esta situación. Los propios empleados contratados en el nuevo gobierno son los que han denunciado a la ministra de Derechos Humanos. Aquí ya me abrieron los documentos, pero antes quiero presentarles a otro estimado amigo, a Osman Reyes, que me acuerdo ese día cuando Osman, un cipotillo de 20, 21 años, llegó a la América. Don Renato, mire que estoy estudiando periodismo, me falta hacer la práctica social y me gustaría que me diera la oportunidad aquí en la radio. ¿Te acuerdas, Osman? De acuerdo, ¿Hace cuándo fue eso? ¿Hace cuánto 1996, fue? Renato. 1996, que yo ya estaba por irme de Radio América, ¿verdad? Sí, era el director sí. De Radio América y pues con valor y con más miedo que valor llegué porque Radio América en ese momento, y no digo que no es, pero era la radio más importante de Honduras. Vas a resentir a los amigos de HRN, Osman. Y teníamos uno de los mejores directores que ha habido. Lo compartíamos con Luis Edgardo Vallejo, ¿verdad? Vallejo sí, dirigiendo el minuto y yo los noticieros intermedios. Pero sí, recuerdo ese primer día, un 20 de marzo de 1996. ¿Te acuerdas? Imagínate. Sí, llegué, conocí personalmente a don Renato, a Pablo Matamoros, que era el operador. Ah, ¿te acuerdas de Pablito Matamoros? Sí. Pablito Matamoros, que luego se convirtió en periodista de HCH, ¿saben qué? Y abogado, correcto. Pablito trabajaba en el audio, era un operador de audio en Radio América. Un cipote siempre humilde, cipote de buen trato, y me gustó su evolución. Estudió en la universidad y luego se convirtió en uno de los presentadores estrellas del canal HCH. Y luego ya saben que murió en la pandemia. Así que me agrada tenerte aquí, ahora convertido en presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, don Osman Reyes. Muchas gracias, Renato. Un saludo a todas las personas que nos ven. Para hablar de este tema tan importante. ¿Te preocupa? Sí, preocupa. Ok, ya me vas a decir por qué. Pues este es el tema. Ya Lucecita Madrid en unos minutos nos presentará el titular del mismo porque se han producido muchas reacciones que las voy a tratar de resumir y mejor dejo la historia que nos ha preparado sobre esto. ¿Quién nos la preparó, Carlos? Es José Miguel Barahona. José Miguel Barahona Álvarez, para luego iniciar el debate. La más reciente creación de una comisión especial que investigará, analizará y propondrá soluciones a la situación actual de la libertad de expresión y el derecho a la información despierta preocupación. Sin embargo, el vicepresidente del Congreso defiende que solo es en el contexto de las radios comunitarias. Con el siguiente mandato: investigación y análisis de procesos administrativos, investigar y analizar y describir con precisión los niveles de transparencia y las prácticas administrativas actuales en la concesión y otorgamiento de frecuencias del espectro radioeléctrico, evaluación de barreras para radios comunitarias. El congresista descarta que exista la intención de afectar la libertad de expresión en Honduras a través de una ley mordaza.
pues únicamente acatan las recomendaciones de la Comisión de la Relatoría Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de la ONU. Pero de todas formas no es el mejor momento para realizar anuncios de ese tipo, afirma este analista, menos en el marco de la coyuntura actual, donde el partido en el poder está dando muestras de alta intolerancia ante las voces críticas. El propio Congreso Nacional ha tenido ya una serie de cuestionamientos precisamente por los temas de acceso a información pública, transparencia, rendición de cuentas. Así que en este momento que se creen este tipo de comisiones, creemos nosotros que elevan los niveles de tensión y conflictividad. Tampoco hay que olvidar que existe un decreto ejecutivo PSM aprobado en 2022 que crea la Dirección General de Información y Prensa, mediante la cual se realiza un monitoreo de seguimiento al contenido de los medios de comunicación, recuérdase libre, y la posibilidad que desde el legislativo pretendan regular la libertad de expresión no deja de ser un potencial escenario, por lo cual este representante de la sociedad civil pide prestar atención a las actuaciones de la Comisión Legislativa. Lo que sí esperamos de esta comisión es que realmente no monitoree la libertad de expresión, que monitoree las amenazas a la libertad de expresión. Porque se les olvida, por ejemplo, que el año pasado fueron 112 alertas. Incluso en la actualidad permanece engavetado un proyecto de ley para despenalizar los delitos contra el honor. La falta de credibilidad en un Congreso Nacional altamente cuestionado desata este tipo de suspicacias, afirman organizaciones de sociedad civil, quienes esperan que no se esté fraguando un zarpazo a la libertad de expresión. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Frente a Frente presentó el tema del día. Bueno, y miren ustedes cuántas reacciones se han producido, ¿verdad? Aquí estoy viendo la tribuna. Rodolfo Dumas, planteamiento del Congreso Nacional es muy difuso e impreciso. Nombramiento del Congreso Nacional es para dar paso a recomendaciones de la CICI, según la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras. Congreso Nacional nombra comisión para analizar la libertad de expresión. Esto es lo difuso que dice Rodolfo Dumas. ¿Es para las radios comunitarias o es con otra finalidad? Este es el debate que se va a iniciar en unos minutos y por el cual se ha preparado la diputada Ligia Ramos. Y aquí con las sospechas de Dina Mesa. No sé si tiene sospechas Dina Mesa, pero ¿tiene sospechas Dina? Sí. Ah, ok, miren. Por favor, producción. Para que no se vaya a decir que yo estoy mintiendo. ¿Tiene sospechas, Dina? Sí, bueno, hay reservas. Después me las explica. Y ya me dijo igual el presidente del Colegio de Periodistas. Radios comunitarias exigen frecuencias. Hugo Noé Pino, revisión a la libertad de expresión solo es en las radios comunitarias. La tribuna divulga estas noticias en la página 3. O sea que le ha dado importancia a esta temática. Le ha dado importancia. Este es el Heraldo. Desde el Congreso Nacional defienden la postura que la creación de la comisión para investigar es parte de una recomendación de la ONU. La sociedad civil no está tan convencida de eso. Luis Redondo ahora se va contra los medios y la libertad de expresión. El expresidente del colegio, Dago Rodríguez, manifestó: ¿por qué en este momento se está creando esta comisión? Cuando el Congreso está bajo fuertes cuestionamientos. A mí ese cuento no me queda, dice Dagoberto Rodríguez. Carlos Ortiz, que es el presidente de la Asociación de Prensa de Honduras: no vayan a lacerar la libertad de expresión. Demasiados problemas tiene Honduras y otro más sería coartar la libertad de expresión. Amanda Ponce, que es la directora de CELIBRE: todas las organizaciones, sociedad civil, deben de estar alertas porque se está hablando de reformas a la libertad de expresión. Y Hugo Noé Pino: se está haciendo un problema donde no existe. En ningún momento el presidente del Congreso ha planteado restricciones a la libertad de expresión. Bueno, y me queda la prensa. La sociedad civil no está tan convencida de que sea para analizar. Redondo crea comisión para investigar libertad de expresión. El oficialismo defiende que la creación de la comisión para investigar es parte de una recomendación de la ONU
y luego vienen las reacciones del expresidente del Colegio de Periodistas, del vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino, y aquí la noticia que vamos a desarrollar más adelante: agentes amenazaron con enviar citatorios, y ya te voy a decir, Dina, lo que me manda, el mensaje que me manda Natalie Roque. Buenas noches. Me lo envió anoche. En su intervención hoy, o sea, ayer en TN5 Estelar, señala que yo he interpuesto una denuncia ante el Ministerio Público. Luego el portavoz del Ministerio Público dice que fue la directora legal. Como puede ver en los escritos, ese no ha sido el caso. Y aquí me está enviando los escritos. Creo que está conectado el Apple TV ya. Este es uno de ellos. Ahí va a aparecer en pantalla. Sí. ¿Quién interpuso, Dina, entonces, esta denuncia? ¿La ministra o la asesora legal? ¿Quién es la jefa de la asesora legal? ¿Cómo se mueve la asesoría legal? Por sí sola no, sino a petición de su jefa, que es la ministra de Derechos Humanos. O sea, que no se quiera lavar las manos, porque en realidad sí es un impulso que se está haciendo desde su ministerio. Bueno, dejémoslo para analizarlo más adelante. Doctora Ligia Ramos, como ve usted, muchos sectores no están tan convencidos de la finalidad que dice el Congreso tiene la creación de esta comisión, sino que tienen sus reservas de que se pueda utilizar para limitar la libertad de expresión y prensa en el país. Le escuchamos. Sí, buenos días, Renato. Muchas gracias. Bueno, yo fui nombrada en esta comisión el martes y me he empapado del contexto. La comisión todavía no ha tenido una reunión, pero sí tuve toda la documentación del contexto por qué se nombró. Yo entiendo y creo que está justificado los temores que tiene la prensa, el Colegio de Periodistas, las organizaciones de sociedad civil, sí. Yo creo que está justificado porque realmente hemos venido sufriendo a través de los años coartación de libertad de expresión, ¿verdad? Inclusive se ha penalizado la libertad de expresión. Pero yo lo que les puedo decir en este momento, de que el contexto del nombramiento de esta comisión sí tiene que ver con la visita que tuvo la relatora especial de Naciones Unidas en cuanto a la promoción y al respeto de la libertad de expresión, ¿verdad? Y la libertad de pensamiento y de acceso a la información pública, ¿verdad? Y en eso tengo que decir, voy a dar datos y realidades, ¿verdad? La relatora vino a solicitud de la presidenta Xiomara Castro, y esa visita, a solicitud de ella, la relatora la confirmó en septiembre y vino 10 días aquí al país y se reunió con todo el mundo. Se reunió con los 3 poderes del Estado, se reunió con las organizaciones comunitarias, se reunió con la sociedad civil, con los defensores de derechos humanos, se reunió con el Congreso Nacional, con la Comisión, etcétera. Yo creo que fueron 10 días muy arduos, en los cuales surgieron varios temas y preocupaciones. Y también tengo que decir, porque es una realidad, que esta comisión la nombró el presidente del Congreso a solicitud también de la Asociación de las Radios Comunitarias. Y que yo tengo algunas preguntas después o me gustaría alguna argumentación de parte del Colegio de Periodistas, por qué este grupo de radios comunitarias están siendo un poquito confrontados o no están dentro de lo que es el Colegio del Periodismo, porque tal vez no son periodistas, pero son comunicadores comunitarios que tienen que ser tomados en cuenta. Y creo que ya se leyó, ¿verdad? Pero si no, yo puedo volver a leer cuál es el mandato de esta comisión. En primer lugar, es una comisión que vamos a investigar, ¿verdad? Que vamos a analizar y que vamos a proponer. No es una comisión que va a formular un decreto, sino que se va a ver cuáles son los obstáculos que está teniendo la libertad de expresión, cuáles son esos marcos jurídicos que están criminalizando la libertad de expresión, por qué las radios comunitarias están teniendo tanto problema
para poder desarrollarse dentro de sus comunidades, y cuando tengamos ese informe lo vamos a hacer público. De todos modos, en el proceso de toda esta investigación vamos a tener esa apertura de hablar con todos los sectores. Entonces es muy importante para nosotros los insumos que nos pueda dar el Colegio de Periodistas, que nos pueda dar todas las organizaciones de derechos humanos, ¿verdad? La sociedad civil, obviamente, etcétera. Entonces, me hago eco de esas palabras de Edgardo Dumas. Me voy a poner de pie, si se puede poner de pie, Ligia, solo unos minutitos. ¿Qué es lo que van a investigar? Aquí está, miren. Aquí, si quiere le puedo pasar el texto, porque lo tengo para que lo pongan en pantalla. Investigación y análisis de procesos administrativos. Investigar, analizar y describir con precisión los niveles de transparencia y las prácticas administrativas actuales en la concesión de otorgamiento de frecuencias del espectro radioeléctrico. Evaluación de las barreras para las radios comunitarias. Estudiar las dificultades administrativas y financieras que enfrentan la población en relación a la constitución y funcionamiento de las radios comunitarias al solicitar frecuencias para operar. Presentación de propuestas. Desarrollar y presentar al Congreso Nacional propuestas para superar estas barreras identificadas y mejorar la transparencia y eficiencia en los procesos administrativos. Propuestas de reformas legales, que ya hay propuestas de parte de la relatora. Proponer, de ser necesario, reformas legales que permitan gestionar y resolver de manera efectiva las problemáticas identificadas, asegurando... Aquí puede estar el problema. ¿A dónde? En consecuencia, la confusión, lo difuso del asunto. Se crea la Comisión Legislativa Especial que tendrá como objetivo principal investigar, analizar y proponer soluciones concretas que mejoren el estado actual de la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras, con enfoque particular en el ámbito de las telecomunicaciones y las radios comunitarias, con el siguiente mandato: que mejoren el estado actual de la libertad de expresión. Claro. Ahí puede presentarse el debate que vamos a analizar con los demás panelistas. Le voy a explicar. Solo préstemelo, por eso favor. se lo puedo pasar en texto también. Ya lo tiene Carlos. Ya lo tiene Carlos, ¿verdad? Muy bien. Y no sé si quiere después que dé un poquito de estadísticas por qué es esta preocupación, y también decirles a la población de que el hecho, bueno, y no es que quiero personalizarme yo como diputada, ¿verdad? Pero yo soy una defensora de derechos humanos. Sí. Y el hecho que el presidente me haya incluido en esa comisión da la certeza de que el enfoque va a ser en defensa del derecho a la libertad de expresión y a la libertad de pensamiento. Si en algún momento, porque yo sé que tienen muchas dudas y que están con, en cualquier momento que yo vea que se le da un giro diferente, yo lo voy a denunciar. Sin embargo, no creo que eso vaya a pasar. No creo que eso vaya a pasar. Desde enero del 2021 al 9 de septiembre del 2023, tenemos 944 víctimas. Estamos hablando de periodistas, de agresión contra periodistas, ¿verdad? Y de esos hemos tenido, y de defensores, periodistas y defensores, ¿verdad?, de territorio. Y de esas 944 víctimas tenemos 36 asesinatos de defensores y 9 periodistas asesinados. Eso es grave, eso es un tema que se tiene que ver. Han habido quemas de radios comunitarios también. O sea, ha habido agresión contra las radios comunitarias. Eso es un hecho que se tiene que ver, ¿verdad? Y desde el 2001 se han asesinado 96 periodistas hasta la actualidad. Y de estos 96 periodistas asesinados, solo 8 casos han sido investigados y judicializados. ¿Cómo no vamos a venir y ver estos temas? Esto es parte de la investigación que yo he hecho un poquito ahorita, y esto lo estoy dando yo como Ligia Ramos, no como comisión, porque todavía no nos hemos reunido. ¿Cuál es el problema de las radios comunitarias? El problema de las radios comunitarias son 3.
Las personas que están fungiendo como comunicadores en las radios comunitarias están en mucho riesgo de amenazas y de violencia, porque las radios comunitarias, la verdad que son radios pequeñas, que tienen un espectro pequeño, y generalmente estas radios lo que hacen es informar a la comunidad, y la comunidad, acuérdense que en las áreas rurales no tienen internet, no tienen nada, entonces esas radios comunitarias informan a la comunidad de lo que está pasando, de los eventos que están pasando, inclusive de las luchas que están haciendo territoriales y lo que sea. El problema es que cuando estas radios comunitarias tenemos a estos periodistas y ellos empiezan a educar o a emitir su pensamiento y sus luchas organizadas de ellos, de sus luchas territoriales, son amenazados. Son amenazados. Esto pasa. ¿Cómo los protegemos? El otro problema que tienen las radios comunitarias es que no son oficialmente reconocidos porque no tienen una personería jurídica. No tienen personería jurídica, y al no tener personería jurídica tienen muchos obstáculos para que Conatel les dé su espacio o la reconozca y les dé su espacio radioeléctrico, ¿verdad? Y no solo eso, acuérdense que las radios comunitarias, como no son con fines de lucro, tienen que buscar financiamiento y no pueden buscar su financiamiento porque no tienen su personería jurídica. Y la otra cosa es que esto se les niega la frecuencia. Entonces hay que revisar ese marco, hay que tener reuniones con Conatel, hay que tener reuniones con ustedes también, con los defensores de derechos humanos, para buscar alguna solución a este tipo de cosas. Pero esto es lo que yo he investigado ahorita. No lo estoy dando en el contexto de la comisión porque todavía no nos hemos reunido. Y en cuanto a las reformas legales, obviamente acuérdense que tenemos un código penal, eso lo digo yo, no la comisión, tenemos un código penal que ha criminalizado la libertad de expresión mediante el delito de delitos contra el honor, sí, la ¿verdad? difamación, la injuria. Claro, y en esto, aquí yo tengo que decir que desde el 2022 al 2023 tenemos 14 personas condenadas por el delito contra el honor. Esto es una realidad, también se tiene que revisar, ¿verdad? Y tenemos que buscar una solución para estos conflictos de libertad de expresión. También se deben de tocar los temas de la desinformación, de los fake news, y esas cosas, pues creo yo que hay varias formas de cómo se pueden manejar y que tiene que ser en el contexto de las reuniones que vamos a tener con los derechos humanos, con el Colegio de Periodistas, que el Colegio de Periodistas creo yo que debería de jugar un papel muy importante en cuanto a la ética y en el Tribunal de Honor de los periodistas que no tienen ética cuando dan información o cuando dan información no fidedigna, ¿verdad? Entonces, todo esto tenemos que trabajarlo en conjunto. Entonces, como les digo, yo entiendo la preocupación, sin embargo, creo que no hay, que digan que no es el momento propicio. ¿Cuándo es el momento propicio para abordar estos problemas? Yo creo que lo más pronto posible. Tenemos 14 personas condenadas, ¿verdad?, por libertad de expresión y con un delito que se llama delitos contra el honor. Me imagino que algunas opiniones se refieren porque Luis Redondo no tiene muy buena relación con algunos medios, con periodistas. De hecho, a mí me dicen que él tiene un medio digital desde donde ataca a comunicadores y medios. Entonces, esta relación de Luis Redondo con la sociedad, por todo lo que ha ocurrido desde que asumió la presidencia del Congreso y que muchos dicen es ilegal, lo ha divorciado de las relaciones con los medios y de repente hay sospechas, máxime cuando se afirma que hay un medio digital de su propiedad, desde donde él ataca, que tengan la sospecha que aproveche esta coyuntura para restringir esta libertad que es fundamental. Una democracia sin libertad de expresión y de prensa anda coja, eso no es democracia. Entonces yo mejor voy a dejarlos a ellos porque ellos tienen reservas
de la creación de esta comisión legislativa especial. Vamos a escuchar qué nos dice el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras y qué nos dice la directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, Dina Mesa, inmediatamente después de esta pausa comercial. Gracias a todas las personas que están compartiendo su opinión en base a lo que se está debatiendo en el foro esta mañana. Comparten los televidentes, buenos días. No quieren creer, pero este gobierno con lo que está haciendo nos está llevando a la misma figura de Nicaragua. Despierta pueblo, comparte el televidente. ¿Por qué justificar lo mismo que hizo Ortega en Nicaragua? Si ya sabemos para qué lo hizo, comparte este televidente. Buenos días a todos. Hay que ser muy tonto e ignorante para no interpretar las intenciones de estas cosas. Así que yo les pido a estos políticos que se vayan del poder. Aquí es Honduras, no Venezuela. Dios nos ayude. Han compartido los televidentes. Usted puede continuar compartiendo su opinión. Recuerde, a través de redes sociales. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Di que sí, encontrando tu match perfecto. Llévate tus lentes al crédito con cuotas accesibles. Y escuchen ustedes el criterio que tiene el diputado del Libre, Edgardo Castro. De lo que le conviene a un gobierno o lo que le conviene al pueblo. No debe haber cortapisas. Solo en un gobierno despótico son capaces de tener comisiones que quieran ponerle un bozal al periodismo hondureño. El periodismo hondureño tiene que salir a manifestarse de inmediato a las calles, así como lo hace el Libre, así como lo hace el BOC, salir a las calles y pedir el respaldo de los periodistas aquí, ustedes que cubren la fuente, para que no se esté intimidando ni tratando de prácticamente darle una ley donde le facilitan a los criminales seguir matando a los periodistas de las zonas rurales de nuestro país, que son los que se convierten en corresponsales de las principales empresas de radio y televisión. Entonces no puede ser que de la noche a la mañana, inclusive se han matado periodistas que tienen resguardo militar, los policías han salido heridos y el periodista muerto. Ahí está, estos casos se están dando. Entonces, en vez de investigar este caso, no, crean una ley para ponernos una ley mordaza. Y cuando hablo yo es para ponernos, me incluyo. Y soy de lo que estoy dispuesto realmente a poner las cosas claras desde un principio. Bueno, estamos hablando, ¿qué es lo que se debería estar haciendo entonces por parte del Colegio de Periodistas de Honduras y por la APH, que son las organizaciones de los periodistas aquí en el país? Buscar que la seguridad del periodista en un país como el nuestro sea que se le den todas las facilidades necesarias en las fuentes, que se le brinde toda la seguridad necesaria en los diferentes medios de comunicación para que no maten los periodistas. Bueno, usted es un diputado de Libertad y Refundación y puede tener cercanías al presidente del Congreso Nacional para hacerle alguna recomendación sobre este tema, diputado. ¿Usted me quiere vincular con el coyote? Yo no soy coyote. Yo aquí cuando me toque hablar voy a hablar. Aquí en el pleno del Congreso. No tengo que hacer arreglos a medias con nadie. Yo soy diputado y tengo mi voto y puedo crear el mecanismo de cómo las bancadas, usted puede llamar a los jefes de bancada aquí, entrevistarlos, que se empiecen a pronunciar de que esa ley más bien daña al periodismo hondureño. O sea que usted directamente se opone a la conformación de esta comisión. Me opongo y me estoy oponiendo, pues aquí estoy dando la cara por el periodismo hondureño. Porque aquí podré tener 100 años y voy a ser periodista. Mañana podré dejar de ser político, pero no voy a dejar de hacer un periodismo a medias y confabularme solo porque soy del partido gobierno. Una cosa es que yo pertenezca al partido gobierno y otra cosa es que me quiera volver cómplice de la criminalidad que hay contra los periodistas. Bueno, Edgardo Castro, más conocido en el ambiente de sus amigos como el Chele Huelga. Ya vamos a comentar eso de Edgardo, y ahora yo le pregunto a Dina Mesa y a Osman Reyes por qué tienen reservas con la creación de esta comisión que la doctora Ligia Ramos, diputada independiente, nos dice, porque forma parte de esa comisión, está orientada específicamente
a investigar qué está pasando con las radios comunitarias, por qué se les impide No se les da frecuencia. tener frecuencias y además los crímenes de comunicadores sociales que trabajan en radios comunitarias, que lo vamos a analizar porque uno es testigo, muchos de nuestros compañeros que han sido corresponsales nuestros, trabajan en radios comunitarias y los han matado. Eso es innegable. Eso es innegable y por ahí viene el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Claro. ¿verdad? Entonces, ¿por qué la reserva, Dina? Bueno, creemos que el enfocar los ojos hacia las radios comunitarias es bueno. Históricamente ha sido un sector que ha estado por allá, que no ha tenido el 33%, tal como lo dice, cuando empezó todo este debate del espectro radioeléctrico, todos los sectores deben tener equidad en cuanto a cuánta porcentaje de frecuencias deben tener. El sector comunitario, el sector de medios, el sector público, que no tenemos, en realidad. Tenemos medios de gobiernos, todavía tenemos que trabajar esa parte. Entonces, es importante porque conocemos la situación de las radios comunitarias, hemos trabajado con ellas desde la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos y vemos que tienen un hacinamiento increíble, el Estado no ha sido responsable para proveerles de los espacios necesarios para que puedan operar con toda la tecnología, todavía no está eso, no hay esa responsabilidad y no ha habido. Sí, se está matando a los comunicadores de todos estos sectores, pero a mí la reserva, o sea, nuestra organización, la reserva, es que se hace una mengambrea ahí. O sea, se habla de radios comunitarias, pero después meten todo el espectro de la libertad de expresión, entonces hay que ampliarlo. Si bien es cierto, se va a enfocar a las radios comunitarias, pero se abre todo esto de la libertad de expresión. Ahí nos para las orejas. ¿Por qué? Porque se va a investigar, sí, está bien, si se está matando a comunicadores sociales, el mecanismo de protección desmantelado, creo que hay que enfocar desde el Congreso Nacional el mecanismo nacional de protección. No está dando resultados. No está dando resultados, no tiene presupuesto, no tiene independencia, no tiene autonomía. Hemos solicitado que sea un ente autónomo tanto en presupuesto como en decisiones, como en espacio físico, porque ahí tenemos el problema de la Secretaría de Derechos Humanos que se está metiendo incluso a ir a ver expedientes. Si usted le cae mal, entonces le revisa su expediente, la ministra lo manda a traer. Entonces ahí hay que sacar al mecanismo de ahí, pero también darle independencia y autonomía a través de una ley. De esa manera vamos a tener un sistema de protección fortalecido. Pero si metemos todas estas situaciones, entonces hay que ampliar a que sea una comisión más amplia con todos los sectores de la sociedad. Yo no sé si se le fue a la doctora Ligia Ramos, pero inclusive ella habló en los últimos segundos de su intervención de ver este asunto, dice, de las fake news, de la información falsa. Y ahí es donde surge la preocupación, porque ningún buen periodista que estime su profesión hace fake news. Pero muchas veces cuando no le conviene algo, sobre todo al poder político de turno, todo lo califica de fake news, pues de noticias falsas. Entonces, para usted, la confusión y las reservas es porque se habla de radios comunitarias, pero también fake news y todo eso. Correcto. Me parece a mí que nos están dando el cebo con las radios comunitarias. Sí. Porque si bien es cierto, es un aspecto vulnerable y es importantísimo que apoyemos las radios comunitarias, también es muy importante que están metiendo todo este tipo de cosas y entonces cuando acordemos va a pasar lo que pasó con otras leyes. Acuérdense de la ley de telecomunicaciones, que hubo todo un debate, pero también tenemos ahí dormida lo que es la ley de ciberseguridad, que se estaba tratando de controlar las redes sociales. Tenemos este decreto ejecutivo que se creó, el Departamento de Información y Comunicaciones de Casa de Gobierno, que ahí le da potestades a Conatel para que pueda tener un inventario de todos los medios y estar verificando los contenidos. De hecho, lo estamos sufriendo a diario. Nuestro periódico digital, pasosdeanimalgrande.com,
que anteriormente éramos un medio muy amplio, se nos decía, pero ahora somos un medio cachureco y no sé qué otras cosas. Entonces, y otros medios de comunicación están teniendo solicitudes de derechos de réplica, que sí, que debe haberse rectificaciones, creemos, pero a veces cada información que se saca se le pone el sello de fake news y hay mucha alergia a la crítica. Entonces, todas esas cosas, creo que hay que tener mucho cuidado cuando se toca la libertad de expresión de prensa y acceso a la información. Como les digo, es importante poner a las radios comunitarias como un medio muy importante al que se le debe apoyar desde el Estado sin ninguna interferencia, ¿verdad? O sea, me preocupa el hecho de que si las radios comunitarias se están enfocando, ¿cómo puede haber una cuestión que después se quiera controlar ideológicamente o políticamente? Pero sí, el papel que juega la radio comunitaria en la comunidad es importante para cada comunidad porque ahí está colocando lo que es la defensa de los bienes comunes, de los territorios, de toda la problemática que está sucediendo en las comunidades. Eso es muy importante. Pero cuando se le mete todas esas cosas de fake news, de esto, de lo otro, ahí es donde uno para las orejas y entonces hay que abrir entonces el debate para que podamos discutir integralmente la libertad de expresión, porque Irene Khan no solamente habló de las radios comunitarias, sino de lo que son los delitos contra el honor, y me llama la atención de que les dimos recomendaciones a la comisión que está tomando este tema de delitos contra el honor desde el 2022 y lo tienen dormido ahí. Entonces, como que ahora están preocupados y lo tienen dormido, les hemos preguntado qué pasó con eso, porque sí hay querellas, nos están amenazando constantemente a los periodistas que nos van a querellar si hablamos de este tema. Entonces ahí genera autocensura y censura a toda la prensa en general. Entonces esas son las principales preocupaciones que tenemos. Sí, yo siempre he tenido una especial estima por las radios comunitarias y la labor que hacen los comunicadores y los riesgos, Osman, los riesgos de los comunicadores sociales en el interior del país, desde los canales locales y desde las radios comunitarias o toda herramienta de expresión. Ahora, otra reserva que le he escuchado a Dina Mesa y que me gustaría que la debatiéramos es el riesgo de que las radios comunitarias caigan al servicio del gobierno de turno. Tú lo expresaste. Sí. Es como reserva, la otra reserva que tiene ella, que sean instrumento del gobierno de turno. Hoy puede ser libre, mañana pueden ser liberales, otra vez pueden ser nacionalistas o cualquier otra fuerza política que gane simpatía entre la hondureñidad. Mencionaste tú Mengambrea, la Mengambrea fue que dijiste, sí, ¿verdad? Se echa de todo ahí. Entonces sí. lo busqué en el diccionario. Mira que Mengambrea es persona o cosa con cualidades generalmente positivas en máximo grado. Es una persona muy valiente, es una persona buena, capaz, pero tiene otras acepciones. Bueno, hay otra, persona importante y con poder, y aquí vienen las otras. Líquido ceroso, mezcla del semen y las secreciones de la mujer después de haber realizado el coito. Olor característico de la mezcla de semen y secreciones vaginales. A esa mengambrea es la que te refieres ahí en esa comisión, para decirte lo que significa mengambrea, ¿verdad? Bueno, quise decir... Mezcla de todo. Mezcla de todo, sí. Que usted pone una licuadora y le echa de todo, ¿no? Entonces sí. Ahí creo yo que si se va a enfocar solo las radios comunitarias, pues enfóquense a las radios comunitarias. Pero es la oportunidad de hablar en general de la libertad de expresión que ya tenemos. Reporteros Sin Fronteras, 169 en lugar de 180 países en libertad de prensa. Tenemos una falta de protección, ya lo han venido diciendo las diferentes misiones internacionales, tanto de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hay una situación gravísima en cuanto a la protección para las personas que hacemos periodismo. Pero también, como decía la diputada, en el Código Penal, y que esa es la promesa que tenemos desde la entrada del nuevo Congreso, de desmantelar ese código porque tiene artículos que violentan la libertad de expresión y nos ponen en riesgo. Sí. El presidente del Colegio de Periodistas, don Osman Reyes, también nos explica por qué tiene sus reservas de esta comisión y sus propósitos. Osman. Bien, Renato, nosotros tenemos una situación bastante compleja en
lo que tiene que ver con el periodismo en las últimas décadas. Para que la gente tenga una idea, tenemos nosotros 99 periodistas, comunicadores, camarógrafos asesinados en las últimas 2 décadas. Y tenemos una tasa de impunidad del 90%. Es decir, aquí los periodistas son asesinados y sus muertes quedan impunes. Ese es un problema grave. Luego tenemos nosotros estos delitos contra el honor, que son una amenaza permanente al quehacer de los periodistas. Usted investiga, usted hace su trabajo y la primera respuesta que tiene de la persona que es investigada es: voy a proceder penalmente contra el periodista. Esos artículos, que son varios del Código Penal, constituyen una amenaza a través de la injuria, la calumnia, la difamación y una serie de cosas. Luego tenemos una situación bastante compleja en el tema de la seguridad de los periodistas. ¿A dónde vamos en este momento? Dina Mesa nos ha ayudado mucho cuando algunos compañeros han entrado en una situación de riesgo para poderles dar alguna alternativa. Este mes que estamos iniciando, yo ya tengo la confirmación de un compañero periodista que junto a su familia llegó a otro país, Estados Unidos específicamente, y ahora está solicitando el asilo político. ¿Por qué? Porque el Estado hondureño no fue capaz de darle respuesta a la situación crítica de seguridad que vivió. Para que ustedes tengan una idea, este compañero había fundado una pequeña empresa. Empezaron a extorsionarle y cuando no pagó y se movilizó a través de una estrategia que diseñamos, se movilizó a otra ciudad, los delincuentes llegaron, rompieron las puertas en su casa, saquearon y destruyeron su casa. Pregúntese usted dónde está la respuesta del Estado. No hubo una respuesta. ¿Qué tuvo que hacer el hombre? Pues buscar ayuda. Yo quiero agradecer aquí públicamente a Dina, que nos ayudó mucho con el contacto internacional que tiene y logramos que él saliera del país. ¿Periodista? Periodista. Es un periodista, no puedo dar mayores detalles. Sí. Tenemos otro compañero que sufrió una pérdida grave en su familia. Los presuntos asesinos de su hijo salieron de la cárcel y lo primero que hicieron fue ir a buscarlo. También tuvo que abandonar el país. No hubo una respuesta del Estado hondureño. Entonces, la pregunta es, ¿para dónde vamos? O sea, cada día es más fuerte. Si bien es cierto, en las ciudades más importantes tenemos problemas los periodistas, en las zonas rurales peor. La situación es compleja. Sí. Sabes que un corresponsal nuestro, pregunté yo, ¿y qué pasó con este corresponsal que ya días no lo escucho? Y me dice la producción o la jefa de información y redacción, no me dice, tuvo que viajar a los Estados Unidos porque recibió amenazas de muerte. Sí, yo conocí ese caso. Sí. Lo conocimos. Y con Dina también hicimos un poco de trabajo por ahí. Luego de esto, Renato, y no podemos negarlo, con este avance tecnológico hoy, hay nuevas amenazas que surgen. Tenemos nosotros el tema de la desinformación, que es el término correcto para hablar de lo que la gente llama noticia falsa. Una noticia o un hecho que ya tiene falsedad no es noticia. Claro. Entonces es desinformación. Y tenemos nosotros una amenaza constante y permanente que se ha intensificado en los últimos años, en donde a través de plataformas digitales, a través de programas especializados, se genera contenido que va y que destruye la imagen reputacional de los medios de comunicación y la credibilidad del periodista. Más cuando el periodista de pronto va en contra de... no en contra, que critica políticas de un determinado sector o del gobierno. En contra de las injusticias. ¿Sí? Cuando de repente cuestiona y se convierte en esa piedra en el zapato, inmediatamente aparece una campaña, que no es una cosa de que se puso de acuerdo a alguien y se hizo un meme y luego lo subió y lo replicaron. No, nosotros sabemos cómo funciona esto y sabemos que hay estrategias y hay programas especiales y hay empresas que se dedican a este tipo de acciones y que vienen y generan el contenido falso que destruye y luego lo replican y a través de sus plataformas lo llevan hasta el último rincón de Honduras y del mundo. Viral. Eso para destruir la imagen. Nosotros los periodistas trabajamos con nuestra imagen, trabajamos con nuestra reputación, con nuestra credibilidad, pero inmediatamente se destruye eso
Y desgraciadamente, y digo desgraciadamente, mucho de esto viene de altos funcionarios del gobierno, que no lo decimos nosotros, que ya tenemos nosotros confirmaciones a través de testimonios que han salido en las últimas horas. Hay una muchacha hablando de un caso privado que a mí no me gustaría que se ventilara públicamente, pero el elemento que ella dice, que hay una persona, que hay un personaje que tiene este tipo de gente trabajando para eso, para destruir la imagen, eso nos preocupa. Cuando tenemos declaraciones del designado presidencial y de otras gentes que dicen que hay un medio de comunicación que se ha encargado de destruir la imagen de los periodistas, de los empresarios, de los medios de comunicación, y esas personas, Salvador Narrala, y estoy citando el nombre, dijo de quién es ese periódico. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a aceptar con buena voluntad una comisión nombrada por este mismo personaje? Es contrario a lo que nosotros pudiéramos pensar que hay una buena intención. Nosotros como Colegio de Periodistas quiero decirle que esta ley y esta reforma que se pretende hacer en el tema de las radios comunitarias, supimos desde el 2022. No es cierto en su totalidad que venga por la recomendación de la visita de la señora Irene Can. Nosotros sabemos que esto está desde hace tiempo en el Congreso, y le digo a la señora diputada para que lo sepa. Nosotros sabíamos que esto ya existía. Y sabemos que esto lo que en el trasfondo tiene verdaderamente es un nuevo reordenamiento del espectro radioeléctrico, con un elemento de sesgo político. A través de ayudar a las radios comunitarias se puede crear, o lo que nos han informado, es que se va a crear un mecanismo para proceder al siguiente paso. ¿Cuál es este paso? Podría ser, y como ha pasado en otros países, la suspensión de las licencias para operar los medios de comunicación de los que la parte oficial considera opositora. Van a quitar frecuencias de radio, de televisión, y a la larga esto, lo que podría generarnos es más violación a la libertad de expresión. Canal 5, por decir algo. ¿Qué pasa si mañana esta frecuencia se la quitan y se la dan a otro grupo en el son de democratizar? ¿Qué va a pasar con todo el equilibrio informativo que pasa por aquí? ¿Qué pasa si mañana le quitan la frecuencia a HRN, que es la radio más antigua de Honduras? Al canal de Esdras. Al canal de Esdras, al canal de Maldonado, si mañana se cierran los canales de Rodrigo. ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿cómo vamos nosotros a confiar cuando ya tenemos modelos similares como este que se podrían estar replicando en el país? Pregunte usted cómo fue que se cerró el canal más importante en Venezuela. Pregúntese cuál fue el procedimiento para cerrar el canal, las radios, más de 100 radios en Nicaragua. Entonces, eso nos preocupa. No podemos nosotros negar nuestra preocupación. ¿Por qué? Porque hay un alto componente ideológico. Las radios comunitarias son importantes. Los compañeros que laboran en las radios comunitarias hacen un gran trabajo, un valiente trabajo. Pero no puede ser que a través de la injerencia del gobierno, la ideología política que se plasme en esto, venga a votar un proyecto tan noble. Hay temas de las comunidades que de repente no entran en la agenda nacional de los medios grandes. Entonces se trata a través de estos medios locales. Pero si lo que vamos buscando es controlar esto, como para balancear según lo que nosotros supimos y conocimos, lo que quieren es fortalecer y crear un montón de radios comunitarias, todas afines. ¿Para qué? Para contrarrestar lo que dicen los medios, entre comillas, corporativos, para poder romper, término muy coloquial, romper el cerco mediático, porque en esos canales solo se aborda los intereses de la oligarquía. Entonces, todo eso nos deja en medio de una situación compleja que va más allá de lo que meramente es el fin sano de ayudar a los compañeros de las radios comunitarias. La suma de ese mandato que crea la comisión, lo leyeron, Carlos Andino lo puso ahí en pantalla y usted lo tiene. Vea lo que dice la suma, el encabezado. Los puntos son otras cosas del mandato, pero lea y podemos leerlo.
Como resultado de la visita realizada por la Comisión de la Relatoría Especial de la Promoción y la Protección de los Derechos y la Libertad de Opinión, de expresión de toda la... Aquí viene, ¿ve? A este poder del Estado y conscientes de la imperiosa necesidad de atender y promover y garantizar los derechos humanos fundamentales y libertades de expresión con acceso a la información de... No, ves el que tiene aquí, está en negrita. En consecuencia, se crea la Comisión Legislativa Especial que tendrá como objetivo principal investigar, analizar y proponer soluciones concretas que mejoren el estado actual de la libertad de expresión y el derecho a la información. ¿Cómo puede venir a decir el Estado que va a investigar un derecho que es un derecho universal, un derecho individual, una garantía individual? ¿Qué pasa si mañana la Comisión atenta, basándose en esto, atenta contra la libertad y contra lo que los periodistas decimos y con lo que la gente dice? O sea, vea el mandato, ya los puntos son importantes si hablan de radios comunitarias, pero esa suma inquieta, porque ¿cuál va a ser el parangón, el rasero que van a utilizar para entender si hay violación, si hay transparencia en la generación de los contenidos de los medios de comunicación? Porque en la suma no habla únicamente de las radios comunitarias, sino que habla y lo deja abierto. Entonces son cosas que preocupan, son cosas que nos dejan a nosotros pensando. Ayer empezamos a reunirnos con todas las organizaciones que trabajamos este tema, y esta preocupación que hoy expresamos, Dini y yo, es la preocupación de todas las organizaciones. Hemos recibido comunicaciones de fuera del país, que ya nos preguntan que cómo está, que qué es esto, por qué no se atienden las recomendaciones más importantes, las macros que hizo la señora Irene Can. ¿Por qué no le damos prioridad a la recomendación número 1, que es inmediatamente atender el problema del mecanismo de protección? Ese es el número 1, por ahí teníamos que haber empezado. 2, ¿por qué le damos tanta vuelta al tema de la radio comunitaria cuando en el Congreso Nacional hace más de un año, para ser preciso 15 meses, hay un dictamen favorable a un decreto presentado por Carlos Zelaya y que se unió con el del diputado Darío Morán, en donde se dictamina favorable quitar de la égida de lo penal y llevarlo a lo civil los delitos contra el honor. Pregunte dónde está. Yo le pregunto hoy, y tal vez nos esté viendo, que casi seguro que nos está viendo, al diputado Barrios. ¿Qué pasó con ese dictamen favorable que nosotros tenemos, el borrador que nos mandaron y que iba a ser presentado en diciembre de 2022? ¿Por qué no se introduce? Ok, queremos apoyar la libertad de expresión, empecemos por ahí. Eso es tan sencillo como que lo presenten hoy en la Cámara y se apruebe hoy mismo. Y ya tenemos un problema, uno de los problemas más grandes que afectan a la libertad de expresión resuelto. Pero entonces aquí viene, ¿por qué unas cosas sí y por qué otras cosas no? Eso sería interesante conocerlo. Interesante la opinión que hoy nos manifiesta aquí el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Osman Reyes, y el por qué las reservas con la creación de esta comisión. ¿Qué tiene que decirnos la diputada Ligia Ramos ante las observaciones o reservas de los panelistas Mesa y Reyes después de la pausa? Porque también se está comunicando la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, por algo que tú dijiste. Bueno, vamos a la pausa primero. Continuamos dando lectura a su opinión. Los mayores abusadores y violadores de la libertad de expresión hoy son parte del gobierno y paradójicamente son los mismos que quieren condenar a los que hoy se oponen y los critican. Comparte el televidente. Señores políticos del partido de gobierno, lo que ustedes quieren es solo dejar las radios y televisoras que opinan a favor del mal gobierno que están desarrollando y arremeter contra los que están informando al pueblo la mera realidad. Comparten los televidentes a través de WhatsApp. Es importante que esta comisión esté compuesta por expertos imparciales y representantes de la sociedad civil para garantizar un análisis exhaustivo y objetivo. Y a través de nuestra cuenta de X comparte Ángela Sosa. Si realmente al actual gobierno les importara a los periodistas, la libertad de expresión y los defensores de derechos humanos, deberían comenzar por activar el mecanismo de protección que nunca ha servido y que la actual autoridad más bien lo desarticuló. Comparten a través de nuestras cuentas. Continúe compartiendo su opinión. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao.
Di que sí, encontrando tu match perfecto. Llévate tus lentes al crédito con cuotas accesibles. Bueno, ya vamos a escuchar a la diputada Ligia Ramos con las reservas que han planteado aquí Dina Mesa y Osman Reyes. Antes está en comunicación con Frente a Frente la secretaria de Derechos Humanos, Natalie Roque. Natalie, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, licenciado Álvarez. Un gusto poderles saludar y buenos días a sus panelistas ahí en el estudio, a la diputada Ramos, a la licenciada Mesa y al licenciado Osman y a todo el público que nos sintoniza. Muchas gracias por este espacio que es de suma importancia también para que podamos plantear algunas puntualizaciones. Creo que la primera y más importante es que reafirmamos el compromiso de la presidenta Xiomara Castro, que ha expresado públicamente en diversas ocasiones en las conmemoraciones de los días de los periodistas, pero no exclusivamente, y que es algo que nos remarcan constantemente en nuestros consejos de ministros, en nuestros gabinetes de gobierno, y es el respeto irrestricto a la libertad de expresión como uno de los pilares fundamentales de un Estado de Derecho y de el intento que está haciendo este gobierno por retomar el Estado de Derecho en nuestro país luego de una dictadura que, como bien sabemos, pues tuvo fuertes impactos en la libertad de expresión y también en la vida de las y los periodistas y comunicadores. Mire, la presidenta es enfática en nuestro gobierno en esto, y esto es precisamente lo que nos llevó desde el primer año de gobierno a mí directamente con las instrucciones precisas a invitar a la relatora Irene Khan, que luego de un año y de varias reuniones tuvo una visita en el país y con quien seguimos trabajando, presentará su informe y tendremos acompañamiento técnico. Justo ahora también la diputada Ligia Ramos, que está ahí, podrá abordarlo con más precisión. Tenemos también una mesa de armonización legislativa en la que se están abordando, entre otras, las figuras penales que podrían ser limitantes a la libertad de expresión, como las que ya planteaba ahí el licenciado Osman respecto a delitos contra el honor. Es la voluntad y compromiso de nuestro gobierno coadyuvar a través de la Secretaría de Derechos Humanos con el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado, con el acompañamiento del CONADE, para que se despenalicen estos delitos contra el honor. Por otro lado, yo quisiera plantearle, ya que se han hecho referencias muy directas a mi persona, que yo estoy muy consciente de cómo los estándares internacionales, y es una conversación que incluso hay una asesoría que tuve directamente con la relatora de la libertad de expresión, que los estándares internacionales nos obligan a las personas que estamos en estos cargos, a las y los funcionarios, a tener mayores niveles de tolerancia. Esto implica, evidentemente, pues que no caigamos en provocaciones, aunque en algunos momentos se llegue a mentir de forma descarada en televisión nacional. Hace unos momentos se decían y se argumentaban absurdos como la existencia de un cuarto de tortura de la ministra de Derechos Humanos, y bueno, toda otra serie de situaciones que se han dicho y que carecen de sustento. Sin embargo, al tener claridad en la extensión de los límites de la tolerancia que debemos tener, y que tampoco nuestro gobierno busca limitar la libertad de expresión, aunque se esté faltando a la verdad, nosotros no hemos, por lo menos yo, a nivel personal, pese a todas las faltas a la verdad que constantemente existen, presentado una querella, aunque hay ciertos sectores que obviamente están de forma permanente documentando todas esas faltas a la verdad, porque no tenemos tampoco la intención de brindarle lo que algunas personas buscan, que es decir que luego se les está persiguiendo o se les está amenazando, y que buscan en estas provocaciones pues que también tengamos una acción. No es de nuestro criterio. Creemos que se deben de seguir los procedimientos en lo que estamos haciendo. Para retomar otro tema que abordaban sobre la presencia de la DPI el día de ayer, yo le he compartido a usted la denuncia donde no se tipifica ningún delito, se habla precisamente de la confidencialidad de expedientes que se resguardan en la institución, y se le pide al Ministerio Público que haga el análisis y que tipifique. Ahí usted puede ver y evidencias, yo en alguna ocasión le he presentado varias
que no siempre se pueden presentar al público por el carácter que también tienen los procesos, pero que desmontan y que plantean las realidades. No podemos invertir todo el tiempo en estar desmintiendo, sin embargo, es importante llamar a la responsabilidad y ese es uno de los mensajes con que yo me quedaría, que también está dentro del informe de la relatora sobre la libertad de expresión, y es que se debe de tener muchísima responsabilidad en cuanto a la emisión de la información, porque una cosa es el derecho a emitir libremente, pero en el momento que usted emite también debe de responsabilizarse y no caer en la desinformación o no mentir tan descaradamente. Como le digo, de mi parte no encontrarán más que tolerancia, pese a que las mentiras a veces llegan a niveles pues realmente absurdos. Creo que en un Estado democrático es importante que las voces, todas las voces puedan ser escuchadas y ese es el compromiso que seguimos expresando. Nuevamente reitero que de la Secretaría de Derechos Humanos y de mi persona solamente tendrán apertura. Los expedientes están allí para las personas que citen a las facultades. No es mi facultad revisar expedientes confidenciales. La única información a la que tengo acceso es cuando directamente las víctimas o las personas o sus representantes me buscan y me ponen en conocimiento. Esto es algo que nuevamente pues quiero reiterar. Respecto a temas específicos del mecanismo, como no es mi área de competencia, hemos pedido un espacio y creo que tienen en línea al director general del mecanismo de protección, de la Dirección General de Sistemas de Protección, quien podrá ahondarle sobre las medidas de protección y el presupuesto. Finalizo diciendo, la presidenta Xiomara Castro tiene un compromiso permanente y todo nuestro gabinete tiene un compromiso con el respeto a la libertad de expresión. Evidentemente somos seres humanos y hay algunos compañeros que en momentos se indignan, obviamente, cuando se está descalificando, llegando a tremendas bajezas, y esto también es un reto que tenemos, que pasamos ahora a una función pública que nos obliga a una tolerancia que también vulnera nuestras dignidades como personas. Pero nuestro compromiso, y es el permanente y el de la Secretaría de Derechos Humanos, es con la tolerancia pese a las campañas que permanentemente existen en los medios. También otro compromiso es con no caer ni en provocaciones ni tampoco en mecanismos que a veces se utilizan para que se ofrezcan, como ya se ha ventilado en casos como los que llevaba la Maxi, que se ofrezcan pagos por el manejo de la información con determinadas perfiles o abordajes. No es tampoco el enfoque de nuestro gobierno. Ya en otros temas, pues finalizaría diciendo que el mecanismo de protección no solamente tiene presupuesto, se dobló el presupuesto existente antes del gobierno de la refundación. La presidenta Xiomara Castro dobló el presupuesto. Hubo limitantes administrativas el año pasado, el director del mecanismo la va a abordar, pero el presupuesto existe. Así que le cerraría diciendo que este año también existe presupuesto y será también manejado por la Dirección General del Sistema de Protección, que se está fortaleciendo para tales fines. Bien. La ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, sobre esta temática nos han llegado importantes mensajes. Yo leo mucho a la máster Ángela Sosa en Diario La Tribuna. Buenos días, me dice, lo que pasa en este caso de la Secretaría de Derechos Humanos se llama instrumentalización política de los derechos humanos, lo cual es nefasto por la naturaleza del tema. Desde que la Secretaría de Derechos Humanos fue creada, hubo violaciones a derechos humanos hacia los empleados de la misma institución. Esto evidencia que el Ejecutivo se equivocó al colocar a personas que lo que menos poseen es capacidad, sensibilidad humana y respeto por los derechos de los empleados subalternos. Lamento lo ocurrido con un ministerio clave para velar por el cumplimiento nacional e internacional de derechos humanos y el mecanismo de protección de periodistas y defensores, lo cual ha sido desarticulado por las actuales autoridades. Fuerza y empeño a Dina Mesa y a Kenia Irías en su digna lucha. Gracias, dice la máster Ángela Sosa. Bueno, vamos a ir con la doctora Ligia Ramos. Ligia, y es que
hay muchas cosas que generan sospechas entre la gente. Mira que ayer estaban preocupados los sindicalistas, porque hay varios sindicatos en salud, usted que más que nadie lo conoce, porque trabaja en el sistema de salud, porque viene un diputado de Libre y dice que si hay movilizaciones, si bloquean hospitales, él se va a encargar de que se le suprima la personería jurídica a los sindicatos de salud. Y es diputado de Libre. Mira, ayer las reacciones de las centrales obreras de los sindicatos fue manifiesta. Luego, con este asunto del CNA y de la ASJ, vienen y le ponen plazo al final de este mes para que actualicen sus datos. Y ya luego, viene Juan Barahona y dice que todas aquellas instancias civiles que fiscalizan y son críticas con el gobierno deben ser reguladas. Fíjate bien, son dos diputados del mismo partido. Entonces, esto obviamente que genera reservas. Y en este contexto de libertad de expresión. Correcto. Sí, entonces, pero yo entiendo y yo ahorita solo voy a decir algo sobre esta comisión. Voy a decir quiénes son las personas que fueron nombradas. Voy a dar algo que les va a dar tranquilidad y seguridad y un compromiso como diputada en esa comisión, y después voy a dar mis argumentaciones personales, no como comisión porque todavía no nos hemos reunido. Primero, las personas que estamos dentro de la comisión, el presidente es el abogado Harry Dixon, ¿verdad? Está Darío Morán, que está José Rosario Tejeda, está Kelly Aguilar, está Rolando Barahona, está Carlos Cano, Bartolo Fuentes, Carlos Raudales, Ligia Ramos, Katia Crivelli y Tomás Ramírez. Esas son las personas que están en la comisión. Yo les quiero garantizar, y usted sabe, Renato, que yo siempre me caracterizo por decir las cosas y cuando me comprometo, mi compromiso es fuerte y también no miento, ¿verdad? Esta comisión no pretende regular la libertad de expresión. Eso quiero que quede claro. Y ese es el compromiso que tengo yo como diputada dentro de la comisión. Más bien, lo que pretende es abordar de forma integral, proteger este derecho. Nosotros vamos a trabajar para proteger este derecho. Pero también tenemos y nos vamos a enfocar en que las comunidades indígenas, negras, campesinas, tengan acceso a su radio y que puedan utilizar su lengua materna en sus comunicaciones comunitarias. Esto es lo que yo voy a decir de la comisión. Ahora, todo lo demás que vamos a hablar ahorita son mis argumentaciones como Ligia Ramos, defensora de derechos humanos. Y yo tengo algunas consideraciones con lo que ustedes han dicho, principalmente con lo que usted ha dicho, periodista. Mire, ambos son periodistas. Osman, el presidente del colegio. Osman, el presidente del colegio, y yo le voy a pedir a usted, a los dos, porque hablaron de que no se instrumentalicen, de que no se vaya a utilizar estas radios comunitarias para adoctrinar y todo. Yo les voy a decir, si ustedes conocen a las comunidades y conocen las organizaciones indígenas, negras y luchadoras y campesinas, no lo subestimen. No lo subestimen, porque si hay personas o grupos de personas que tienen claro por qué luchan y que son las que menos se dejan instrumentalizar, son esas organizaciones. Y yo se los puedo decir porque actualmente son de las más críticas con este gobierno, porque no se les ha cumplido y no se les ha protegido y no se les ha dado toda esa lucha que han dado, no han tenido respuesta. Y eso es una realidad, porque yo estoy en contacto con ellos. Entonces, venir y decir
de que a los grupos campesinos, que a las comunidades, que a los grupos indígenas los van a instrumentalizar para adoctrinar. A mí me parece, y me disculpan, y no quiero ser malcriada, pero me parece una falta de respeto. Me parece una falta de respeto para las comunidades, porque las comunidades que están organizadas, esas comunidades lo hacen de corazón y siguen en su lucha. Y son ahorita en este momento de los grupos más críticos que tiene el gobierno, ¿verdad? Entonces, no lo subestimemos, démosles lo que tienen derecho ellos a tener. Y hay que ver el marco jurídico en cuanto a eso, porque a nosotros lo que nos compete en sí, dentro de la comisión, es investigar el marco jurídico. En ningún momento se le va a quitar a ningún medio de comunicación su espacio, ¿verdad? Ahora, yo como Ligia tengo que decir ciertas cosas, y que definitivamente hay secretarios de Estado que son intolerantes a la crítica. Y eso creo que, porque yo no he visto declaraciones oficiales de la presidenta confrontando a estas organizaciones, pero sí he visto un grupo de funcionarios públicos que sí son intolerantes. He visto diputados, y lo que usted estaba leyendo, donde no les compete y deberían de callarse, porque legalmente no nos compete a los diputados estar diciendo a quiénes se les va a quitar o no quitar personería jurídica. Eso lo único que hace es un daño para el mismo gobierno de doña Xiomara. Y en esto a mí me parece que deberían de pensar, de tener madurez y de ponerse su investidura de funcionario público. Y es lo que yo dije, una vez que un partido político llega a ser gobierno, se tiene que despojar dentro de su función como funcionario público, valga la redundancia, de activismo político. Cuando usan las cuentas oficiales de las instituciones, no deben hacer comentarios con sesgos políticos. Después de sus horarios pueden ir a las manifestaciones de sus partidos, etcétera. Y eso no solo lo digo para ese partido, lo digo para todos los partidos que lleguen a ser gobierno. Tienen que tener tolerancia y tienen que escuchar las críticas. Y lo de la parte de la desinformación y los fake news, que yo soy víctima de eso, no solo los periodistas son víctimas de eso, sino que yo como diputada he sido víctima de fake news, de desinformación, de odio en las redes. Simple y sencillamente, ¿qué hacer? Es tener coraza, tener tolerancia, y uno con acciones va a demostrar qué es lo que uno está haciendo, y así tiene que ser el gobierno también. La fake news se contrarresta con acciones y con pronunciamientos apegados a información fidedigna que esté dentro de todas las acciones que se hacen en las funciones que uno tiene. Entonces, solo les pido, por favor, que no subestimen a nuestra gente en el área rural. Doctora, solo para aclararle, nosotros sabemos el valor, el compromiso y la entrega de los compañeros y las compañeras que están en las radios comunitarias. Y no sé si no dejé claro o se malinterpretó. Lo que yo digo es que si esta comisión recomienda, a forma de conclusión, un reordenamiento del espectro radioeléctrico, reasignar frecuencias para emisoras de radio y televisión, ahí es donde nos preocupa. ¿A quién se le van a otorgar? ¿Bajo qué criterios se van a otorgar? Porque si se los dan a las comunidades no tenemos ningún problema. Todas las comunidades aquí deberían tener sus medios de comunicación. El problema es el tema y el sesgo político que ha marcado este gobierno. ¿Usted cree que se lo van a entregar a una organización beligerante que de pronto no avale todas las políticas de este gobierno? Seguramente que no. Se lo van a dar a gente que, y no estoy hablando de las existentes, estoy hablando de las que eventualmente podrían surgir.
y convertirse, ahí sí, en un instrumento ideológico. Entonces, aclaramos. Yo en eso, Osman, le entiendo lo que usted está diciendo. Lo único que le puedo decir que yo, como no hemos empezado a trabajar en la comisión, yo no le puedo dar respuesta en cuanto a eso, pero lo que le puedo garantizar es que en ese proceso de investigación y todo que vayamos a tener, vamos a tener la apertura para escucharlos a todos y ver las preocupaciones y tratar de solucionar. Sí, es que si todos los diputados que integran esa comisión tuvieran el respeto, la consideración que usted tiene, nosotros no tendríamos ninguna preocupación. Pero en esa comisión, estimada diputada, hay gente que abiertamente ha hablado oprobios de los periodistas, de los medios de comunicación. Entonces ahí es donde no tenemos certeza. En usted confiamos, en usted sabemos de su lucha y la valentía que ha tenido en este país para decir las cosas. Y hoy, ¿cómo se quita cualquier postura política e ideológica? Y habla de cosas que son importantes y necesarias, pero no es la constante de la gente que está ahí. Ahí hay diputados con los que yo se lo digo honestamente, yo no me sentaría en una mesa después de toda la serie de groserías y de ofensas que han tirado contra los periodistas. Entonces ahí viene la preocupación y creo que usted nos comprenderá el por qué tenemos tantas reservas. Mire, dentro de las comisiones tiene que haber un balance y ahí hay de todos los partidos políticos, ¿verdad? Aunque a Rolando Barahona no lo consideran del Partido Nacional, él todavía no ha renunciado, etcétera. Yo le puedo garantizar de que vamos a sentarnos en el marco de respeto, se lo puedo garantizar, y que vamos a hacer y vamos a incluir a todos los grupos que necesitan estar ahí, y definitivamente CONATEL tiene que estar ahí también. Y se va a revisar los marcos jurídicos. Y la situación del mecanismo de protección sí es algo que nos preocupa, no solo a ustedes, Dina, en el Congreso Nacional nos preocupa también, así como a la comunidad internacional, y creo yo que tenemos que salir adelante para ir viendo cómo vamos fortaleciendo. Ahorita tenemos también lo de la ley de desplazamiento forzado, que también es otra cosa que se tiene que articular bien, y bueno, todo eso tenemos que ir avanzando en cuanto a eso. Yo creo que yo tengo que decir algo con relación a que estamos subestimando la radio. Son compañeros y compañeras no estamos de larguito con ellos, estamos trabajando conjuntamente. Hemos apoyado incluso capacitaciones y desde diferentes aspectos a las radios comunitarias. No estamos diciendo que son borregos tampoco. Estamos diciendo que puede peligrar que en el ámbito ya no digo mengambrea porque ya Renato me hizo ahí unas cosas, que en el ámbito de todo eso que se está mezclando, pueden introducirse situaciones como control de contenidos. En el gobierno anterior tenían incursiones administrativas de CONATEL, les quitaban la luz, les quemaban los aparatos y les costaba volver a operar. Entonces se dieron un montón de situaciones que conocemos y que hemos acompañado las denuncias. O sea, no estamos menoscabando ni siquiera irrespetando a los compañeros y compañeras, conocemos esa lucha, pero lo que no queremos es que a través de una situación así se pueda condicionar la operatividad de las radios, y entonces ahí va a venir el problema como teníamos anteriormente, de que se les amenace con cerrarles las radios, de que si están diciendo esto o lo otro, lo hacía el gobierno anterior, nos consta porque tenemos denuncias, de que si hablaban de este tema, entonces ya habían esa incursión administrativa de CONATEL pidiéndoles expedientes, abriéndoles expedientes y todo este tipo de cosas. Eso es lo que nos preocupa. Y eso es lo que queremos evitar. No estamos menoscabando el pensar de estas radios, de los compañeros y compañeras que tienen una lucha histórica y que la venimos acompañando desde siempre, pues, ¿verdad? Bueno, miren, no sé si es que yo no he interpretado bien lo que han estado diciendo, pero es que cualquier investigación sobre libertad de expresión y de prensa en el marco de la desinformación ya me late mal, Recuerdo las palabras de Obama en una cumbre en la que participaban Iberoamérica y Estados Unidos. Prefiero 1000 veces medios de comunicación
que digan lo que quieran y hablen contra mí, pero en ningún momento restringirlos. Prefiero eso en los estados de derecho. Mira, Obama, un presidente muy querido, nos dio una lección. Por eso cuando se me habla de desinformación, de fake news y que hay que investigar la libertad de expresión, ahí me están diciendo que quieren meterse con la libertad de expresión. Ligia, la diputada Ligia Ramos, a quien yo la estimo, porque ¿saben algo? Ligia estuvo 3 meses fuera del país. Yo no sé si funciona bien. Me dices que no funciona bien ese mecanismo de protección, ¿verdad? Actualmente está casi totalmente desarticulado. Pero hubo un momento en que ese mecanismo de protección le ayudó a Ligia y Ligia se fue 3 meses del país. A Ligia la quisieron matar. La quisieron matar. Pero debe tener muy claro ese concepto y se lo decimos con todo respeto porque es una profesional de las ciencias médicas, estudiosa. Yo siempre considero que los médicos tienen mucha cultura general. Aunque sea en el marco de la fake news, de la desinformación, no debe estar en peligro aquí la libertad de expresión. ¿Y por qué investigar la libertad de expresión en esta coyuntura? ¿Para qué investigar este asunto de la libertad de prensa y expresión? Miren, les voy a ubicar estos 2 BTR, que no va a pasar de 4 minutos, sobre lo que alguna gente dice. Como el diputado que amenaza con: yo me encargaré de promover que le quiten la personalidad jurídica a los sindicatos que hagan revueltas. O el otro diputado que opina sobre las ONGs que critiquen al gobierno. Deben tener claro que hay suficiente sustentación en la reserva de ellos cuando opinan de esa manera, producto de estos comentarios que vienen del oficialismo. Pausa comercial y volvemos. Continuamos dando lectura a su opinión. Claudia Ramírez nos comparte: interesante, fruto envenenado. Las emisoras comunitarias son el cañón de la revolución venezolana. Cerraron muchos medios y abrieron otros al estilo del régimen. Desgraciadamente la pluma en nuestro gobierno no la tiene Gabriel García Márquez para escribir la mejor historia. Comparte la televidente. Roberto Díaz Alcerro comparte: la libertad de expresión es de las libertades que nunca se deben privar en un gobierno que se llame democrático. No importa si es a nivel personal o en los medios de comunicación. No importa si estos medios son grandes o pequeños. Callar esta libertad es un principio de tiranía. Aníbal Montoya comparte: un eslogan que ha vibrado en mi memoria desde hace varias décadas es este: la libertad de expresión es la primera expresión de la libertad. Comparten los televidentes. Usted también puede compartir su opinión. Hágalo a través de nuestras redes sociales. Dice el secretario de Seguridad que se ha capturado en San Pedro Sula Jorge Luis Aguilar, alias Luis Carlos Sandoval, de nacionalidad hondureña y guatemalteca, por orden de captura para extradición a Estados Unidos, siendo el 7º en el año por los delitos de conspiración para fabricar y distribuir droga y fabricar y distribuir droga. Otro hondureño capturado para extradición en San Pedro Sula, Jorge Luis Aguilar, alias Luis Carlos Sandoval. Y ahí aparece la fotografía de este señor. Sí, no muestran el rostro, no sé por qué. Siempre lo hacen, permiten los videos. Bueno, entonces miren, entrémosle a esto. Vamos con el de Carlos Llanes y un diputado que amenaza a los sindicatos de salud. Yo promoveré, dice, que les quiten la personería jurídica. Imagínate. Protestar en la Secretaría de Salud podría significar ahora la muerte jurídica para el sindicato que impulse este derecho constitucional, alertan sindicalistas, luego que identificaran actores dentro del Congreso Nacional interesados en cercenar este derecho, con el fin de blindar la administración de la ministra Carla Paredes. Sería un irrespeto a la libre sindicalización, el cual tenemos los derechos de los trabajadores. Nosotros creemos que esto es tentatorio. Y es que el diputado suplente de Libre, Germán Mejía, advirtió a través de un audio que él mismo se encargaría de quitarles la personería jurídica a todo aquel sindicato que proteste en contra de la ministra de Salud, amenaza que obligó a las centrales obreras a cerrar filas y, de ser necesario, realizarán acciones para defender sus derechos. Se meten
con la refundación de salud, un sindicato, asociación, de lo que sea. Yo hago la gestión pertinente para quitarle la personalidad jurídica y queden sin valor ni efecto legal. Yo le digo por usted, que es mi amigo, que usted apártese de ese individuo, que ahí ya lo vengo diciendo, hermano. Nosotros tenemos convenios con la OIT que son ratificados por Honduras, el convenio 87 y el convenio 98, donde dice que tenemos una libre sindicalización. No sé qué pretenden con estas amenazas, porque cuando nosotros nos protestamos estamos prácticamente encubriendo algunas cosas que no se deben de dar. La condena a dichas pretensiones por parte del presidente de la Asociación de Empleados Públicos no se hizo esperar, pues reconoce las influencias o el poder que ostenta un diputado y de no contrarrestar la amenaza, esta podría concretarse. Yo sí identifiqué de inmediato en la mañana el audio que trasciende a nivel público del señor antes mencionado, el diputado suplente del doctor Chirino, ¿verdad? Que es temerario, no es correcto. Debe conocer los tratados internacionales, lo que establece la OIT, a la conformación de una organización, debes leer el contexto del Código del Trabajo. La alerta toma fuerza luego que los mismos sindicalistas identificaran que esas prácticas antisindicatos son la norma en los gobiernos poco democráticos. Hay países como en Nicaragua, hay países como otros países como en Venezuela, que el sindicalismo pues pasó a ser una situación donde los trabajadores no podían protestar. Las advertencias del diputado Mejía surgieron luego que empleados del Hospital Escuela y de algunas regionales de salud amenazaran con protestas por múltiples inconformidades. Bueno, ¿qué les parece? Porque un diputado no importa si es suplente. Le dice a un sindicalista y el sindicalista le llega el audio y el sindicalista no lo comparte. Que si no se despega de otro ahí, le va a quitar la personalidad jurídica, porque tal sindicato anda con la idea de promover movimientos contra la ministra de Salud y que eso afecta a la refundación de la salud. Miren, a mí personalmente, a mí no me gusta cuando se interrumpe en un hospital la labor por una reivindicación de los médicos, de las enfermeras, de la gente que hace radiografías. Me da pesar de la gente que sufre, pero es un derecho de ellos. Es un derecho de ellos, porque hay que amenazárseles con quitarle la personalidad jurídica. Y miren la otra cosa aquí con Juan Barahona y lo que dijo Juan Barahona referente a las ONGs que no estén alineadas con el gobierno. De las 8.800 organizaciones no gubernamentales que existen en el país, un 40% no cumple con los requisitos según la Secretaría de Gobernación, entre ellas el CNA y el FONAC, que tienen hasta el último de este mes para hacer los correctivos. Hay unas que no, hay unas que sí, que están en proceso, pero hicieron mal sus elecciones, no asistieron las personas legalmente registradas con nosotros a elegir, entonces por lo tanto tienen que repetir las elecciones. Aprovecho este espacio más bien para hacer un llamado a las organizaciones civiles que no han cumplido ese requisito, que han recibido fondos del Estado, que traigan sus finiquitos para poder legalizarse. Las autoridades de gobernación insisten que no se trata de persecución y que es un trámite normal al comienzo de cada año. Explican que ASJ solo está pendiente de un requisito, pero que en términos generales va bien. Son bien pocas las organizaciones civiles que al día de hoy han traído un finiquito, tanto del Tribunal Superior de Cuentas, ¿verdad?, como de las organizaciones del Estado que recibieron fondos. Este congresista de Libertad y Refundación es del criterio que las organizaciones no gubernamentales que siguen un guión del gobierno de los Estados Unidos para atacar al gobierno deberían ser controladas. Estas que están ahorita contra el gobierno de Xiomara están cumpliendo un guión diseñado desde la Embajada Norteamericana con fondos de afuera directamente para una campaña en contra del gobierno. Todo lo que debe hacer es regularlas en la administración de los fondos. Pero la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras discrepan con la posición del padre de la patria, por ser una acción que va en contra de los espacios cívicos. Que son preocupantes este tipo de expresiones porque lo que llama es querer limitar la participación ciudadana y quieren limitar el derecho de asociación, que son básicos en cualquier Estado democrático de derecho. Gobernación, Justicia y Descentralización reitera el llamado a las ONG a cumplir los requisitos que manda la ley para ser inscritas en tiempo y forma.
pero para eso tienen hasta el último de este mes. De lo contrario, serán canceladas, como dice la ley. Y hace algunos días el fiscal de protección al consumidor manifestó: yo personalmente le quitaré la personería jurídica a la ONG Adecava porque difundió el incremento de precios. Entonces se ha creado un ambiente desde el legislativo por algunos diputados, desde el ejecutivo por algunos funcionarios, que hace que la gente tiene reservas cuando ve que no hay claridad en algunos objetivos. Bueno, solo dejen, mira, una pausa porque quiere intervenir el abogado Rodolfo Zamora, que es el coordinador, el director del mecanismo de protección para periodistas, defensores de derechos humanos y qué más. Y los abogados, operadores de justicia. Operadores de justicia, sí, operadores de justicia. Sí, ya voy con el abogado Rodolfo Zamora, pero yo quiero que la diputada Ligia Ramos escuche este mensaje de Barack Obama. Y que además no nos defraude como diputada en la defensa de la libertad de expresión y de prensa. Ya ese es un pedido muy personal que yo estoy seguro me acompaña Dina y Osman. Que se convierta en una garante de la libertad de prensa y expresión en el Congreso Nacional de la República. Confiamos en usted, doctora. Soy defensora de derechos humanos, Renato. No, yo sé, por eso mismo le digo. No está de más recordarlo. No está de más recordarlo. Estas palabras de Barack Obama quedaron selladas en mi cerebro y en el corazón. Me gustaría hacer un último comentario dirigiéndome a los puntos que planteó el presidente Correa y que se ayudarán también otros presidentes a lo largo de esta discusión. Me encantan las historias y las clases de historia que recibo aquí. Yo soy estudiante de la historia y en efecto conozco varios de estos episodios que se han mencionado. Soy el primero en reconocer que la aplicación y de los Estados Unidos ante los derechos humanos no siempre ha sido congruente y consistente. Y estoy sumamente consciente del hecho que hay capítulos oscuros en nuestra propia historia en los que no hemos, en efecto, observado y cumplido con los principios y los ideales sobre los cuales se fundó nuestro país. Hace tan solo unas semanas estaba yo en Selma, Alabama, celebrando el 50 aniversario de la marcha a lo largo del puente, que tuvo como resultado de una violencia horrenda. Y la razón por la que estuve ahí fue la celebración, por el hecho que para mí fue el triunfo del espíritu humano. O sea, personas comunes y corrientes que no recurrieron a la violencia pudieron sobreponerse a la segregación sistemática, se escucharon sus voces y nuestro país se transformó. Nosotros no podemos reivindicar la perfección, sin embargo podemos decir que nosotros tenemos una apertura hacia el cambio. Entonces tan solo les diría que nosotros podemos pasar mucho tiempo hablando de agravios y de injusticias pasadas y supongo también que es posible utilizar a los Estados Unidos como una gran excusa muy cómoda, muy de vez en cuando debido a los problemas políticos que podrían suceder a nivel nacional. Sin embargo, eso no es lo que va a aportar progreso, eso no es lo que va a resolver el problema de los niños analfabetas que no tienen que comer, no tienen suficiente comida, y eso no hará que nuestros países sean más productivos y competitivos en una economía global. Entonces, quiero que quede muy claro que cuando nosotros hablamos de derechos humanos, no tiene que ver con el hecho que nosotros pensamos que somos perfectos, es porque nosotros pensamos que la idea de no encarcelar a la gente si está en desacuerdo con nosotros es la idea más justa. Perhaps President Correa has more confidence than I do in distinguishing between bad press and good press. There are a whole bunch of press that I think is bad, mainly because it criticizes me, but they continue to speak out in the United States because I don't have confidence in a system in which one person is making that determination. I think that if we believe in democracy, it means that everybody has the chance to speak out and offer their opinion. And stand up for what they believe is right. Ofrecer sus opiniones para defender lo que opina es justo y rezar, tener un credo y organizarse
as they believe is appropriate, y reunirse as long as they're tal not y como operating piensan violently. que sea apropiado, siempre y So cuando we will no continue to speak obren out on con those issues, violencia. not because we're Nosotros vamos a interested in seguir meddling, hablando abiertamente, but no porque because queremos we know from our own inmiscuirnos, history, pero it's porque nosotros precisely sabemos because en we're base a imperfect, nuestra historia, sabemos que that somos we believe it's appropriate for us imperfectos y to stand up. opinamos When que es Dr. King was in jail, apropiado hacerlo. Cuando el people Dr. outside the King United estaba States encarcelado, la spoke up gente on fuera de his los behalf. Estados Unidos habló a su nombre And I would be betraying para our history defenderlo. Entonces yo estaría if I did traicionando not nuestra do propia historia the same. si yo no hiciera lo mismo. Now, the Cold War has been over for a La long Guerra time, Fría llegó a su fin hace mucho tiempo. and I'm not interested in Y a having mí no me interesa battles that, el frankly, que sigan habiendo started batallas que before I was born. francamente empezaron antes de que naciera. What I am interested in Lo que solving me problems. interesa es en resolver working with you. problemas, trabajar That's what con the United ustedes. States is interested in doing. Es That's lo why que le we've interesa a invested los so Estados much Unidos, es por eso que hemos in invertido our tanto bilateral relationships, en nuestras and that's why I relaciones will continue bilaterales to y es por invest. ello que vamos a seguir. Bueno, ya escucharon el mensaje, así que esperamos que no se utilice ninguna herramienta, nos lo ha prometido aquí la diputada Ligia Ramos, Desde el Congreso no. para limitar la libertad de expresión o para amenazar con licencias de operación en el espectro radioeléctrico. El abogado Rafael Zamora, director del Mecanismo de Protección, está en comunicación con Frente a Frente. Abogado, buenos días. Muy buenos días a todas y todos. Los saluda Rodolfo Zamora, no Rafael Zamora. Bueno, de disculpe. la Dirección General del Sistema de Protección, efectivamente. ¿Hola? Sí, ya escuchamos cómo se llama, abogado. Adelante. Muy bien. Como entiendo que falta poco tiempo, puntualmente vamos a señalar 2 o 3 aspectos. El primero es que la Dirección General del Sistema de Protección nace en 2015 a raíz de la publicación de la ley correspondiente, por lo que podemos decir que el Mecanismo Nacional de Protección tiene unos 8 sobre 9 años de existencia. Actualmente se le da protección a unos 212 casos, de los cuales algunos son individuales, otros son colectivos. Se encuentran unos 17 periodistas como beneficiarios y unos 18 comunicadores sociales. El mecanismo de protección presenta o enfrenta, mejor dicho, una serie de desafíos. Quizá el más importante que haya que mencionar en esta oportunidad es el hecho de que consideramos que la ejecución presupuestaria es muy lenta. Entonces estamos trabajando en la construcción de la forma que nos permita poder brindar medidas de infraestructura y tecnológica a los beneficiarios de manera más eficiente. De la misma manera estamos en coordinación con la Policía Nacional para que las medidas policiales también puedan ser de manera más ágil, tengan acceso de manera más ágil los beneficiarios. Sí, muchas gracias, abogado Rafael Zamora. Mire, ya solo me quedan 2 minutos y tengo una pausa comercial pendiente. Y después dicen, no, que nos cortó. La sangre de los medios es la publicidad para pagar salarios y para subsistir.